nombre de esta prácticamente tocaría hablar de todos los temas que convergen en la administración pública y en la política pública. Y obviamente el tiempo no nos da para todo y tendría que estudiarse a profundidad cada tema. Se trata de una reunión a cuyas personas les recae una responsabilidad inmensa: conducir a Colombia en momentos como los que nos toca vivir. No se pueden escoger literalmente, y de una manera democrática, porque todos y todas las aquí presentes han sido elegidas popularmente, incluido el que habla. Es decir, en cierta forma, con sus falencias, sus más y sus menos, este es el producto de la democracia colombiana. Se le suma el Congreso y se le suma indudablemente las alcaldías, las asambleas y consejos, pero es el núcleo de una serie de servidores públicos, hombres y mujeres, que son el efecto del voto popular. Se darán cuenta que aquí no descansa el poder. Es la primera lección que uno aprende. El poder estaba fuera de nosotros, que apenas si arañamos algunas formas, algunas posibilidades, que en una democracia es extraño que el poder no esté en quienes son elegidos y elegidas. Es un sinsentido, pero es la realidad. Poderes fácticos, poderes reales. Poderes democráticos elegidos, también en realidad poderes reales. Hay un poder fáctico hoy inmenso. Casi todas estas reuniones que he tenido hasta ahora, la oportunidad en la que he participado, siempre comienzan por ahí. El primer poder fáctico inmenso y creciente es el de la naturaleza y fundamentalmente el del clima. El poder del clima se va a convertir en un determinante de la política pública cotidiana, a mediano plazo, a largo plazo, incluso intrageneracionalmente y por generaciones que pueden llegar hasta el día último de la humanidad. El clima. No era un tema muy convocado en los discursos políticos, en los debates públicos. Hablar del clima no era propiamente lo que se hacía en Colombia. Quizás en eso me tocó un papel precursor desde hace años, por estudios, por sensibilidad. Lo fuimos introduciendo en el debate, sobre todo bogotano, con muy mala fortuna. Se mundió un plan de ordenamiento territorial por ponerlo y construirlo alrededor del clima. Toda política pública, toda, desde la más minúscula hasta la mayor, desde la más cotidiana hasta la de más largo plazo, está atravesada hoy en todos los lugares del mundo por el clima. Es como un prisma a través del cual siempre tenemos que mirar para ver cómo sale la política pública que uno está ideando o que se está construyendo en el debate de una sociedad. El clima. El clima atraviesa un problema que no es culpa del mismo. Se le llama crisis climática. Si lo coloca uno en pocas frases, siempre me refiero a ello, es el producto de un sistema económico cimentado por un lado en la codicia, sin él no se movería, pero que al ser la codicia infinita, hace que las energías y los productos tiendan a pensarse que son infinitos cuando en realidad no lo son. Es un choque en la concepción misma de la modernidad entre aspiración construida sobre materialidad y realidad de los recursos. A tal punto se tensionó que cambiamos la química de la atmósfera. El componente de lo que llaman ahora gases efecto invernadero, que no es más sino los gases, gobernador, que salen del petróleo y del carbón y del gas, pues nos tiene en vilo, vitalmente hablando. Eso en el tiempo cada vez es peor.
mientras no detengamos lo que lo produce. Y ese peor no se traduce en cosas que vemos por televisión, que a veces creemos que es el camino fácil, eso es por allá. No, se traduce en el diario vivir acá, en todos ustedes, para todos ustedes, y ahí hay que construir una gobernanza. Nos ha cogido con las manos abajo porque la humanidad no se preparó para ello. Puede llevar hasta la extinción, ese es el horizonte. Y no es en milenios, es apenas 1 o 2 siglos. Y por tanto las décadas cada vez tendrán una aceleración en una destrucción de la calidad de la vida, con las consecuencias políticas y sociales que ello deriva. Cuando cogemos ese filtro y lo ponemos para el día de hoy en el territorio colombiano y en sus departamentos diferentes, pues tenemos unas realidades que nos obligan a actuar ya, que debieron haber obligado a actuar en el pasado, irreversible, y que cada vez nos demandará más recursos, más energía, más decisión, mientras no se pueda solucionar el problema, y el problema no está en nuestras manos. La solución es ajena a nosotros. Es ahí el dilema. Depende de los países más ricos, que es cerrar la chimenea. Eso tiene una serie de consecuencias, obviamente, pero hoy ustedes están frente a uno de esos problemas. Cuando recibí la presidencia estaba frente a otro, no hace mucho. Estaba inundado el país. Cuesta simplemente construir lo que se destruyó, es decir, quedar igual que antes. Cuesta. Cuando se hacen todos los listados, esos son billones de pesos. Decenas de billones de pesos. Esas cuentas, gobernador de Atlántico, a veces no entran, porque esa inversión es concreta y territorial en las regiones que sufren el desastre. Tengo que decirles que ese sistema no está funcionando para nada bien, sobre todo en un tema, o en dos, lo pondría para que empecemos pues este diálogo. Las víctimas de esos desastres quedan tiradas por ahí, se van acumulando en el tiempo, cada vez que ocurre uno van quedando por ahí. Por ejemplo, las víctimas de la avalancha en Mocoa, Putumayo, en este momento no se ha construido una sola casa para ellas, ni una. Como la noticia es el desastre, entonces dejan de ser noticia, pero cuando pasa el tiempo y vamos a evaluar, resulta que esas personas, familias que quedaron sin casa, siguen sin casa. Y este es un tema a evaluar, porque el número de personas víctimas climáticas, le vamos a llamar, va en aumento. Nos hemos acostumbrado a hablar de las víctimas de la violencia, que obviamente son millones, pero cada vez más va a crecer algo que se llama víctimas climáticas. En el Caribe, las inundaciones, porque allá llega casi todo el agua de Colombia, pero en otras partes son los incendios, en otras partes son las remociones en masa, en otra parte son las carreteras, en otras partes nos estamos dando cuenta que no se construyó el país de acuerdo al clima, que no hubo una ingeniería ni se aprendió a construir una energía del cambio climático, una ingeniería del cambio climático, una economía alrededor del cambio climático, y tenemos serios problemas que llaman los técnicos de adaptación, es decir, de resiliencia. Ustedes ya saben que están enfrentando una sequía. Tuvimos una tregua, dicen que San Pedro es aliado del gobierno, y nos salvó. Las lluvias de una semana que han pasado y ya pasaron. Pues nos hicieron recuperar en términos de humedad de los suelos y en embalses, etcétera.
para esta segunda fase que viene dura y que se extiende hasta marzo, según los pronósticos. Parece que hemos avanzado mucho en el pronóstico porque lo hemos podido predeterminar con unas semanas, eso no se puede hacer más, pero ha acertado. Sabíamos que venían lluvias, sabíamos cuándo comenzó, sabíamos de la gravedad, sabemos predictivamente que se extiende hasta marzo. Ataca, como ustedes saben, el agua. Puede atacar físicamente las casas, como está sucediendo en Chile, matando, yo creo que van 100 muertos, porque los incendios se ubican donde están, y el material forestal, que es homogéneo, pino, que creo no estaba ahí, bueno, esa historia no la sé, pero está provocando una mayor incidencia fatal que lo que está sucediendo en Colombia. Hasta ahora los muertos climáticos son, y hagan las cuentas, y tiene que ver con un debate aquí regional, los 50 muertos del Chocó en la carretera. Ellos son muertos climáticos. Son muertos por una desidia oficial. Esa carretera lleva 20 años construyéndose y sus contratos, cuando se revisan, no contemplaron nunca seguridad vial, manejo de taludes, como dicen los ingenieros, en la zona más lluviosa del mundo. O sea, no nos cogió, no puedo decir que es que nos cogió de sorpresa. Si sabíamos que estaba en una de las zonas más lluviosas del mundo, pues uno sabe que en 20 años se van a mover las montañas. ¿Por qué nunca se contrató un manejo de taludes? La respuesta no es técnica, la respuesta es política y tiene que ver con la discusión entre gobernadores y gobernadoras y con nosotros. ¿En dónde y cómo se invierte el dinero público del país? Porque allá no hubo inversión. Porque la población es negra, porque la población es pobre, porque se llama Chocó. Podríamos afirmar, sin ser falsos, que la inversión pública en Colombia en décadas está dirigiendo hacia hacer más ricos los que son ricos y más pobres los que son pobres. Tema que dejo en la discusión. Yo ya tengo datos, obviamente, cuadros. Yo tengo la impresión que es así, sobre los datos que he observado a través del tiempo. Y entonces esto nos lleva al tema regional. Fíjense, partiendo del clima, todos los temas de política pública pueden ser filtrados y discutidos si el clima es el centro del debate. Porque entonces el tipo de inversiones públicas que tenemos que hacer deberían tener una coherencia locales, nacionales, regionales, frente a nuestra capacidad de adaptarnos y ser resilientes con el clima. Es un tema que los dejo como partida de este debate, de esta discusión, porque además es lo que vamos a enfrentar en estos días. ¿Cuánta agua tenemos? Agua dulce. ¿Cuánta demanda de agua potable tenemos en cada región? En cada municipio, cómo estos señales amarillas, verdes, rojas empiezan a aflorar en el tiempo que tenemos hasta marzo. ¿Cómo nos ayudamos? ¿Cuál es el plan? ¿Dónde estará donde sobra el agua para llevarla donde nos va a faltar indudablemente? Hay estudios, algunos previos, sabemos dónde hay estrés hídrico, tenemos el ejército listo para una operación logística de enorme magnitud, porque nuestros acueductos son locales y esta operación tiene que ser nacional. Ya verán ustedes cómo va colapsando la capacidad municipal y recae sobre el gobernador, la gobernadora, la siguiente, y finalmente sobre la nación, que es como está ideado el sistema de emergencias. Ojo, sistema para emergencias, es decir, solo actúa cuando ya se produjo el daño. Así no es. Lo que tenemos que tener es un sistema de gestión de riesgo, es decir, prevenir el daño. Estamos en el siglo XIX en esa materia. Nacionalmente hay regiones que han avanzado en el tema.
Pero este tema cada vez va a ser el mayor. No llena la primera página de los periódicos, sino hasta cuando hay muertos. Pero por la crisis climática este va a ser el eje fundamental de la política en todo el mundo. ¿Cómo se mitiga? ¿Qué hay que hacer? Puede ser hasta cambiar todo el sistema económico, si no desaparece la humanidad. ¿Cómo se adapta? Es decir, cómo vivimos en medio del desastre. Nuestros gobiernos, ya hay un libro con ese título, son gobiernos de la emergencia. Todos los que he presenciado desde que soy presidente de la República y antes, cada vez más, gobernar significa gobernar la emergencia, es decir, que menos gente muera. Casi que tiene un indicador terrible, muertos, que tiene su contraparte, vida. Vida. Si solo atendemos emergencias, solo recogeremos muertos. Si hacemos gestión de riesgo, tendremos vidas. Este tema hoy es de emergencia. No podemos ya gestionar el riesgo. Ya estamos en emergencia. Luego, este primer episodio que ustedes están viviendo desde que se posesionaron y lo que sigue en el mes de febrero y marzo implica un diálogo permanente. Ojo, ordenado. El puesto unificado de mando nacional que está instalado, aquí hay varios integrantes, funciona 24 horas. Hay una capacidad local, departamental y nacional. Hay una capacidad. Hasta ahora nos ha funcionado. Hemos logrado apagar 400 y pico incendios. Hemos logrado que de los lugares que se han quedado sin agua tengan agua. Nuestra preocupación central, que era La Guajira, para lo cual decretamos una emergencia precisamente para atender un lugar que puede ser el de mayor estrés hídrico de toda Colombia, hasta ahora lo hemos podido manejar. Hay 1.500 carretanques de agua listos para salir a cualquier lugar del territorio nacional. Claro, el carrotanque es el medio. ¿Dónde está el agua? Es lo que tenemos que ir evaluando todos los días en el plan, en el puesto unificado de mando. Y ustedes, si no lo han hecho, colóquenlo como la prioridad de sus gobiernos, porque nos va a costar. El departamento, según las predicciones, no podemos, sabemos que es un porcentaje de probabilidad que entran ahora en esta siguiente ola de calor que ya comenzó a ser más afectados que los demás. Según las predicciones, son toda la selva amazónica, peligro planetario, y donde tenemos más dificultades. No se ataca un incendio como en una montaña, en la selva. Tenemos las capacidades limitadas. Yo hablé con el presidente Lula para instalar una especie de puesto unificado de mando para toda la selva amazónica en América Latina. Con las capacidades, ellos tienen más que nosotros, pero entre Colombia y Brasil somos los que más, tratando de juntar los esfuerzos para que la selva amazónica no sea una víctima climática muy prematura en este momento. Será también la selva del Biochocó, sequía, es decir, incendios, desde la frontera de Nariño hasta el Darién, que antes eran las lluvias. Allí el tema de agua potable se nos vuelve fundamental. No se puede llegar fácilmente por carretera al Chocó biogeográfico, tema de esta reunión. ¿Por qué? Luego, la capacidad de llevar agua por tierra es limitada a los seres humanos que habitan allí. Luego, todo esto pues hace parte de una operación logística compleja, pero quiero advertirla antes de. El Caribe siempre lo será por estrés hídrico. El Caribe sufre una complejidad que debimos haber solucionado hace tiempos, porque al Caribe llega el agua del invierno
en demasía, se inunda, y después llega la sequía en demasía, se vuelve desierto. Y esas dos cosas deberían haber tenido una infraestructura, simplemente cuidar el agua lluvia, guardarla de tal manera que no inunde en invierno y usarla en la época de sequía. No tenemos eso. Pues lo tienen las familias artesanalmente, pero nosotros no. El Estado no hizo eso. Ese es un tema de inversiones públicas que hemos adelantado un trabajo con la Mojana, conflictivo, porque la mentalidad de la ingeniería tradicional es que la inundación se corrige con muros. El proyecto de la Mojana era rodear los pueblos con una especie, como en la época feudal, con murallas. Resulta que la naturaleza vence ese tipo de energía, ese tipo de ingeniería, y hay que hacer otra, que es adaptarse a esto que se llama la crisis climática. Pero es un ejemplo, digamos, que allí se ha adelantado. Pero en todo el Caribe deberíamos tener un plan, como llaman los técnicos, proyectos, como llaman los técnicos, con la ficha BIPIN que llaman. Y por tanto en el presupuesto no hay nada de eso. Ni planeación, ni el país han pensado en términos de crisis climática. Solo estoy poniendo un eje de los problemas, hay muchísimos que se derivan de este. Pero que me parece esencial porque ni más ni menos nos lleva a la gestión del agua en Colombia. Nosotros tenemos estudios del petróleo, del carbón, es decir, de lo que produce el problema. La economía colombiana se cimentó durante los últimos 40 años, ya no en el café, sino en este tipo de productos. No tenemos un estudio del agua, no sabemos realmente debajo del suelo cuánta agua tenemos, no existe. Y debió ser el primer estudio antes que el carbón y el petróleo, el oro, las esmeraldas, etcétera, el agua. Y por eso estamos en cierta forma incapacitados para asumir los problemas de la crisis. Saber dónde hay agua, la gestión del agua, el guardarla para la época de sequía, el usarla en la época de sequía, etcétera, es un plan nacional, local, municipal que deberíamos tener. Los voy a abandonar un poco con este tema, pero esta va a ser nuestra acción en las próximas semanas. A esto nos vamos a dedicar. Ya lo verán en los próximos horas y días. Ahora, al final, cuando se habla de estos temas de la inversión pública y de la relación entre región, nación, municipio, que nos ha causado incluso guerras en la historia colombiana, es un debate siempre permanente, siempre será permanente. Desde propuestas que yo no compartiría, como que cada cual sálvese quien pueda. Si somos ricos, cogemos la riqueza nosotros, punto. No hay transferencia al pobre. Esa es una mentalidad. Como arquetipos que nos permitan una solidaridad. Si somos uno de los países más desiguales del mundo, entonces de donde hay riqueza hay que llevar a donde hay pobreza, no que se mueran los pobres. Eso es otra manera de pensar. A través de todos los modelos de la distribución de los presupuestos, de los ingresos y de la riqueza, obviamente, pues puede haber 1001 concepción, pero al final nos movemos entre esas dos. Un federalismo puro, que se han defendido en varias épocas de la historia del país, puro, es decir, no hay transferencia, sino cada región se defiende por sí misma, puede ser defendido desde algunas posturas ideológicas, lo hacen, pero también nos puede llevar, en el caso colombiano, a mucha guerra, mucha violencia y mucha pobreza. Ahora, lo que hemos construido, el Sistema General de Participaciones, que es lo que tenemos, yo he sido protagonista de esos debates en el Congreso, que son larguísimos, eso sí que es un debate, son larguísimos, han producido lo que tenemos.
Lo que tenemos es bueno, hay que cambiarlo. Yo le diré, gobernador del Atlántico, que sí hay que cambiarlo. Voy a poner algunos ejemplos de por qué. En el ESGP no hay atención a la niñez. Eso no existe, se nos olvidó. Si vamos a los números, los niños y las niñas en Colombia, la primera infancia que llaman, tenemos una deuda inmensa. Ahí comienza la violencia. Cuando se habla de seguridad, los norteamericanos le enseñan a uno. Nosotros comenzamos con los estudios de violencia y nos dijeron que si no se cuida a los niños entre 0 y 7 años, no hay nada que hacer. Si se cuida a los niños entre los 0 y 7 años, tienes una sociedad pacífica. El problema no está en las armas, el problema no está en las cárceles. Sirve para sacar votos si uno saca los dientes o no, si el discurso es brutal y hasta con palabras groseras y tal, pero si no hay atención a la niñez entre 0 y 7 años, no se va a solucionar el problema de la violencia. ¿Eso está en nuestra política pública? Sí, claro, hay cosas, hay un ICBF carcomido por la corrupción. Es decir, se roban la plata de los niños y las niñas. Eso está en parte en nuestra política de educación pública y por tanto en parte de lo que llamamos el SGP, el Sistema General de Participaciones. Pero cuando vamos a ese pedacito, cuando se pone, el Congreso puso las distribuciones, porcentajes, no hay una clara financiación de la atención a la primera infancia. Es decir, no lo estamos haciendo. Aquí hay que hacer un cambio. Indudable, yo estoy de acuerdo, pero hay que poner una prioridad. La primera infancia. Tema para el Congreso. Obviamente, y estoy dispuesto, y hay que crear una mesa de desarrollo técnico de un proyecto de ley. Estoy de acuerdo en que se presente al Congreso de la República en las sesiones que corresponden un proyecto de reforma al SGP. Uno de los primeros temas es la protección a la niñez. Aquí Bogotá, no sé, Bogotá no está aquí, ¿no? ¿O sí? No me acuerdo. Yo creé la asociación de capitales, fui el alcalde que la creó, y entonces ya no está. A veces viene a los gobernadores a verse, no, pero Bogotá tiene una tasa de mortalidad infantil por desnutrición de 0. Yo me enorgullezco de haber sido el primero en llevar esa cifra, de llegar a esa cifra. Se ha mantenido más o menos 0. Pero si yo pongo el bichada, me da una tasa de 158 niños muertos por cada 100,000 habitantes. 3 dígitos. Y hay 3 departamentos con 3 dígitos. Nosotros en este año, con el respeto del bichada, le quitamos ese campeonato terrible a La Guajira, que era el que estaba ahí. Ahora, no sé si eso sea orgullo, está en el 3er lugar. Resulta que bajó su tasa, pero todavía son 55 niños por cada 100,000 habitantes. Bogotá es 0. Cuando uno coge eso y dice, ¿y este es el mismo país? Pues estamos en un problema que tiene que ver con la distribución de los recursos, y no solo de los recursos, sino de las capacidades productivas. Yo dividiría esto en 2 para no meterme en profundas discusiones ideológicas. Al final, nosotros nos movemos hacia que la sociedad que gobernamos tenga las condiciones materiales de existencia básicas solucionadas. Eso es el agua, eso es la salud, eso es la comida, ese es el techo y parte la educación. La educación es una bisagra que nos manda a otro mundo, que es el de las capacidades productivas. No hay riqueza sin producción. Entonces, si la región no tiene capacidad productiva, pues es pobre. Pero también el esfuerzo del Estado es que esa población que está en una región pobre
tenga las condiciones básicas de existencia. Digamos, discursivamente, vos, liberales, de izquierda o de derecha, podríamos estar de acuerdo. Esa es la función del Estado y por tanto de nosotros y de nuestro trabajo. Y si nos metemos ahí, pues es un programa que tenemos que construir conjuntamente, más que construir el programa, hacerlo, ejecutarlo. Entre esto, en las condiciones básicas de existencia está si se vive o se muere. Si se vive o se muere. Es un tema fundamental en cualquier región para saber si se vive o se muere, pues lo que se llama la paz o la seguridad, dicen otros. Yo les siempre hablo de la paz. O sea, podemos vivir en este territorio X. Pues aquí hay un tema mayúsculo. Ayer vino el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Dijo, yo no sé si me alargue mucho, el almuerzo puede enfriarse. Ustedes me invitaron y yo hablo mucho. Consejo Nacional de Seguridad de Naciones Unidas ayer vino a evaluar, por unas razones, porque el acuerdo de paz entre Santos y las FARC se declaró en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es la máxima instancia hoy más poderosa del mundo. Esa declaración no es un simple acto protocolario, es que ese documento adquiere estatus supranacional, como la declaración que hizo Francia para no hacer más ensayos nucleares. Es decir, ningún gobierno puede variarla, ni la Constitución. De esto poco conocimiento se ha hecho en la sociedad, pero esa es la realidad jurídica. Por tanto, ellos vinieron, el espacio más poderoso del planeta, a Bogotá, a ver cómo es que va la hechura del documento. Toda la mañana me dediqué a eso ayer, pero una de las cosas que quisiera comentar aquí es que tanto el acuerdo de paz con la FARC como la realidad de la violencia de hoy que examinamos tiene un link, y es el territorio, que es el link de esta reunión, el mismo. El territorio en Colombia. El territorio en Colombia tiene una disgregación total, social, económica, cultural, étnica, etcétera, todos lo sabemos. Pero la exclusión del territorio en Colombia, de unos territorios en Colombia, desde que apareció esta república, es el origen de varios problemas fundamentales de hoy. El narcotráfico, la economía ilícita, la guerra, la violencia y la pobreza, todo junto. El mapa de esos territorios más o menos siempre es el mismo: litoral pacífico, sures del Caribe, Catatumbo, bueno, y el mapa de la pobreza en las grandes ciudades. Si eso lo miramos desde la perspectiva del acuerdo de paz, dice la Contraloría, dato que da ella, no puedo reafirmarlo, se invirtió en todo ese territorio 80 billones de pesos. Es una cuantía que, mirada en las cuentas del gobernador de Atlántico, debería parecer 80, pues, inversión en el territorio más excluido de Colombia en los últimos 7 años, desde que se firmó el acuerdo. Yo fui a mirar ese territorio porque a mí me gusta estar ahí. Y hemos hecho varios gobiernos que llamamos, y los seguiremos haciendo con ustedes. Estuvieron los gobernadores del Pacífico esta vez, mirando todo, desde el Nariño, litoral pacífico, hasta llegar a Quibdó, fue el desarrollo. Yo no vi ningunos 80 billones. Yo no vi eso. Eso, claro, no es un problema de óptico, sino que 80 billones en 7 años deberían mover ciertas agujas estadísticas que deberían ser como nuestros. Bajó la tasa de mortalidad infantil, subió la tasa de cobertura estudiantil, educativa en todos los niveles, subió la tasa de cobertura del agua potable. Fui allá al Chocó y le hice pasar sonrojos a mis ministros y ministras,
porque yo no sigo los protocolos, y pregunté, ¿dónde está el acueducto de Quibdó, que es la ciudad más grande de todo ese litoral, fuera de Buenaventura? ¿Dónde está el acueducto? No, que el acueducto fue intervenido por no sé qué, está en manos de la nación. ¿Y en manos de la nación qué pasa? Nada. Pero si hago el balance de lo que debería ser una buena parte de esa inversión de 80 billones de pesos en el litoral pacífico, ninguna aguja social o económica se movió en 7 años. Ineficiencia de la inversión, se invirtió en pendejadas, se diseminó en pequeños proyecticos que no tuvo ninguna contundencia, se entregó a ONGs operadoras de la burocracia civil que no sabemos qué hicieron, se la robaron. Son 80 billones. El territorio sigue siendo el mismo de antes del acuerdo de paz al de ahora, quizás con mayores problemas incluso, porque la violencia también sigue ahí, con otros protagonistas, pero ahí está, ahí sigue el mismo miedo, en la noche las mismas comunidades pensando, aquí llegaron y nos mataron. La vida o la muerte ahí no se ha solucionado, las condiciones básicas de existencia no están. Y cuando yo voy a mirar a los técnicos del gobierno nacional allá en planeación, ¿qué pasó? Solo obtengo silencios. Silencios. ¿Qué pasó? Pues lo que le dije al Consejo de Seguridad, no se cumplió el acuerdo de paz. Le pusimos conejo al acuerdo de paz, en ese y en otros temas. De 4.800 solicitudes, 4.400 solicitudes de amnistía, de acuerdo a ese acuerdo, de acuerdo al Tratado de Paz, se rechazaron 3.800. Hay 591 presos. Pero en las materias sociales, peor, de 3 millones de hectáreas que había que entregarle a los campesinos transfiriendo propiedad, solo van 213.000 hectáreas y 200.000 son de mi gobierno. No se cumplió, ni en materia de verdad se cumplió, ni en materia de económica, de transformación del territorio se cumplió. Ahora, yo lo que les propongo es que cumplamos lo que nos corresponde. Como gobernantes del Ejecutivo, no podemos resolver lo judicial. Transformemos el territorio. Es más, esa es la consigna que propongo. Los elegidos democráticamente, no los poderes fácticos. Algunos ayudarán, otros no. Transformar el territorio. Si Tumaco deja de ser la olla de pobreza a la que la han conducido siendo un puerto frente a China, si la población negra que habita en el litoral pacífico deja de ser mirada como los descendientes de los esclavos, si dejamos de pensar, gobernador, en sus términos, que el poder está en la parte pudiente de Medellín, de Bogotá y de Cali, y los invito a ver la inversión en carreteras en los últimos 7 años. Tengo el cuadro aquí, que es la principal inversión pública de Colombia en los últimos 7 años, no solo para departamentalizarla, sino para subregionalizarla, pues la encuentran en donde están los sectores más pudientes de Colombia. Decenas de billones de pesos, con negocios ahí, con problemas, porque los contratos quedaron mal hechos. Y entonces la transformación del territorio que se supone en la discusión nacional era la paz. ¿Qué hicimos? Yo les propongo hacer la discusión. Es una discusión de distribución de los recursos. Es claro, problemática, porque si gana alguien pierde otro, etcétera. Pero hay que hacerla. ¿Por qué Cauca no tiene una salida al mar? ¿Por qué las salidas al mar son el 70% de la producción de hoja de coca del Cauca? Pues eso está correlacionado. ¿No se nos ocurrió hacer una salida
del Cauca andino al mar en 2 siglos. ¿Por qué la carretera de Quibdó, Medellín-Quibdó, tiene 20 años y está causando muertes? Los palos negros. Alguien decía por ahí una famosa frase: entonces no hay que meterle inversión, eso es lo que está produciendo la tierra. Si nosotros transformamos eso, no con nuestras mentalidades de cómo debe ser, sino de las mentalidades de la población que está allí, los sures del Caribe, las zonas pobres de las grandes ciudades, el Catatumbo, etcétera, pues nosotros estamos construyendo el pilar fundamental para que por lo menos una condición básica de la existencia se produzca, y es que no haya el peligro de la muerte a través de la violencia, a través de la acción de matar el uno al otro. Jóvenes negros matando jóvenes negros, indígenas matando indígenas, jóvenes uniformados matando jóvenes sin uniforme, etcétera. La condición básica para construir una nación. Ahora, hay otros temas y no me puedo, porque si no, ahí sí pasamos, pero sí quiero manejarlo más como pastillas. La educación, indudablemente, que es el engranaje entre existir y producir. La educación es la prioridad de inversiones del gobierno. Le voy a contar un secreto que aparece en la prensa, pero en manos de nuestros opositores, engañando. Que el presidente se equivocó en hacer el decreto de liquidación. Esto sirve para que ustedes lo miren, porque también aparece departamental y municipalmente. No, el presidente se dio una cosa de una cuenta. ¿De qué? Cuenta de una cosa. Un detalle chiquito, pero que me enseñó algo, que es un hábito en la administración, pero no está en la ley. Hay una cosa que ustedes llaman, o le llegan y le dicen, firmen el decreto de liquidación. Pucha, es un nombre. El Congreso hace la ley del presupuesto. Son partidas globales, discusión rutinaria con cronogramas. Saca la ley. El presidente, en este caso, podría ser un gobernador o un alcalde, entonces expide el decreto de liquidación. ¿Qué diferencia hay entre la ley y el decreto de liquidación? Si hay una ley, si el decreto de liquidación es la misma ley, ¿para qué hay entonces un decreto de liquidación si la ley es superior al decreto? ¿Cuál es el sentido de esa palabreja? El sentido es que por habitud, los presidentes firman el decreto de liquidación que le presentan con el mismo texto de la ley. Es decir, es inocuo desde el punto de vista del presidente, no de la ley. La ley ya determinó unos gastos, una apropiación. Pero ¿qué sentido tiene eso? Entré y no firmé el decreto que me presentaron, sino que hice un trabajo de mayor desagregación de las partidas globales del presupuesto, de la ley. No de cambiarla, como dice la prensa, eso sería romper la ley, y no puedo, sino de desagregar más. Y entonces el anexo técnico que me presentaron, que no tiene firma del presidente, sino que queda como un anexo, lo volví decreto. Se me armó una enorme. Bloquearon partidas, no todas, unas. Y yo empecé a ver, ¿y por qué están bloqueadas? No, porque es que usted no tenía que poner el anexo como decreto, es decir, el presidente no tenía la facultad de desagregar el presupuesto. Entonces le decía a los funcionarios, pues si yo soy el que es elegido y ustedes no, ¿por qué tendrían que ser funcionarios no elegidos los que desagregan? Este tema, que parece un poco técnico, tuvo un resultado práctico. Todo el Consejo de Ministros desde hace un año, el presidente, las discusiones, los debates que uno hace en esos, determinó un proyecto de presupuesto que efectivamente se aprobó en el Congreso y que debía ser ejecutado por él. En el proyecto iba, por ejemplo, una partida
financiar las sedes de educación superior en Colombia, públicas, que es una prioridad del gobierno y que tiene que ver con este punto. Le pedí a alcaldes, los anteriores y gobernadores, alisten espacios, lotes, etcétera, donde podamos hacer eso. La plata, el año pasado, sin autorización mía, ni del Consejo de Ministros, ni de nadie elegido o del gobierno, pasó por una decisión de 3 funcionarios de ahí a pagar la deuda que llaman el déficit del FOMAC. El FOMAC es como una EPS, es el fondo de prestaciones de todo el magisterio, que por una ley viejísima y un acuerdo está en una cosa que se llama la Fido Previsora. Y allá se maneja con un consejo, no sé qué, y allá hacen una contratación para que los maestros tengan servicios con unas clínicas y hospitales X, nunca las mejores del país, ni públicas ni privadas, unas de amigos, y la plata se pierde, y los maestros tienen la peor atención en salud de toda Colombia, todos los profesores. Algunos escándalos aparecen. Es un círculo de corrupción en el manejo de las prestaciones del magisterio. Eso hace déficit porque, claro, entre más plata se saca de ahí, más posibilidades hay de enriquecimientos. Y entonces los servicios a los maestros aparecen en las contabilidades mucho más grandes que la realidad, porque los maestros y maestras se quejan del servicio y con razón. Y entonces a la nación le aparece el déficit del FOMAC, es decir, las prestaciones del magisterio son menos que los servicios que hay que pagar, y nadie, ni el Congreso ni el presidente, determina cuál va a ser el pago al déficit o si existe el déficit, sino que 3 funcionarios abajo, gracias a este sistema de decretos liquidatorios que solo repite la ley, que le otorga autonomía a funcionarios de segundo y tercer nivel, firman, y 1.5 billones que iba destinado para las sedes universitarias pasó a pagar el déficit del FOMAC, sin discusión democrática, y no cualquier partidita, 1.5, de tal manera que nosotros solo pudimos usar dinero de la adición presupuestal gracias a la reforma tributaria para hacer sedes. Bueno, eso lo corregí yo ahora, porque al perro no lo puntos suspensivos. Tenemos la partida, tenemos el dinero, lo hemos cuidado porque nos lo bloquearon durante este mes por estas razones. Tenemos el dinero, tenemos que invertirlo. Nada sacamos con presupuestarlo si quedan los bancos. Es decir, tenemos que desarrollar una campaña de construcción alternativa o no de sedes universitarias, empezando por los territorios de la exclusión. Que los jóvenes allá sepan que aquí el gobierno llegó a construir una sede universitaria y lo estaba invitando el comandante no sé qué a coger el fusil. Ahí empieza a haber una discusión en la mente de ese joven, de esa joven, que eso es lo que yo quiero provocar, no solo con la sede universitaria, sino con la carretera, con los equipos de salud en el territorio, con el agua potable. Es que se pueda abrir la llave y salga agua potable y no se mueran los niños. Lo básico. Este es un acuerdo regional. Tienen razón, solos hay que ir hay que conocer yo inauguré un colegio en una vereda en Buenaventura, rural, no muy lejos de Buenaventura. Inaugurado tal, ahí pasamos. Eso no sale mucho por la prensa, pero como a los 3 días 100 hombres armados coparon el colegio y sacaron los niños. Ahí le puse yo la instrucción a la cúpula. ¿Me sacan esa gente? Porque es que es un mensaje, lo entendieron bien ellos. Claro, si ellos entran al colegio que el gobierno brindó y sacan a los niños, el mensaje es: niños, ustedes no están para el colegio, ustedes están para estas filas de X o Y siglas. El mensaje del colegio es: no, es al colegio. Así que el papel del ejército es sacar a esa gente y cuidar el colegio para que los niños puedan ir a estudiar.
Si ese papel no se cumple, entonces tampoco el ejército está cumpliendo su función. Porque si no, ¿para qué son las armas de la nación si no es para cuidar los derechos y libertades de la gente? Pues me pasó eso, 3 días de inaugurado, 3 días ocupado. Es el debate sobre el territorio. ¿Quién maneja el territorio? La corrupción, la mafia que ahora es extranjera además, o el Estado social de derecho. Es la guerra verdadera esa no se libra con armas, esa se libra con armas y decisión. Y la decisión es energía, no es ley, no es norma. Se vuelve ley, se vuelve norma, pero primero está la energía, la decisión. Y la decisión de este presidente y del gobierno es transformar el territorio, no hablar carreta sobre el territorio. Transformar el territorio lo tenemos que hacer con ustedes y los alcaldes de la zona. Implica juntar dinero, sí, todo eso que ya sabemos que hay que hacer. Que si hay regalías, que si no hay regalías. La nación, el presupuesto de la nación está es para eso. Claro que hay un debate, ¿quién toma la decisión, si el territorio o la nación? Eso lo entiendo de hace tiempo. Yo no me aíslo al debate, pero hoy tengo las normas vigentes. No las puedo variar fácilmente y el Congreso me lo ha demostrado. Tengo las normas vigentes. Las normas vigentes me dicen entonces que tenemos que juntarnos. Yo tengo decisión sobre unos recursos, ustedes tienen sobre otros. Pero juntando hay sinergia, porque la sinergia es una palabra que tiene que ver con la energía. Lo primero que hay que establecer es la energía. Si un funcionario viene y dice uno que sí, pero no cree en eso, pues no hay energía, no va a pasar. Va a pasar en donde la energía sea la fundamental. Y esto, en estos temas, digamos que pasé por encima un poco, educación, salud, algo de la infraestructura vial, la posibilidad de contratar con la misma comunidad para que el intermediario pues no robe, la posibilidad de que el ejército haga las obras en las zonas de conflicto, porque si no al empresario que vaya allá lo extorsionan, y la gente necesita ver la acción del Estado. Las cosas la gente sabe cuáles son, no hay que hablar mucho más de ello. Yo quiero terminar aquí también con el otro pedazo, que no son las condiciones básicas de existencia, sino con las condiciones productivas. Pero antes de eso, son las 2:58, quisiera hacer un paréntesis porque la opinión pública, y esta es la primera vez que puedo hablar públicamente sobre los hechos de ayer, que quiero que ustedes lo miren, para hacer una evaluación, porque obviamente no solamente estamos en la labor de cómo ejecutar un presupuesto, sino de contar con el apoyo de una sociedad para ello. Sin el apoyo de la sociedad no es fácil. Yo he propuesto a Colombia que tengamos una justicia decente. El otro lado de la moneda de la violencia es la impunidad. Digamos, la impunidad no es más sino la consecuencia de que nos matamos los unos a los otros y que más matan los que tienen el poder. Poder de facto. A veces ha resultado que también el electo, en desgraciadas ocasiones. La impunidad implica que seamos capaces de hacer justicia, es decir, que haya verdad. Al presidente le corresponde la función constitucional de entregar una terna de fiscales. Es lo que dice la Constitución. Yo no sé si sea lo mejor o no, eso se puede debatir. Pero dada que esa es la norma constitucional, se me ocurrió presentar una terna de fiscales que yo no conociera personalmente, que no hubieran tenido ninguna actividad política o familiar conmigo, un mensaje diferente al pasado, y que a través de su vida, por lo que se sabe de esas personas, hubieran demostrado capacidad y valentía de enfrentarse a la investigación y por tanto de luchar contra la impunidad. Todas las 3 mujeres. ¿Por qué? Porque me parece que la mujer debe acceder a los mayores puestos del poder.
eso ha desatado una tormenta. No creí que eso sucediera en Colombia, pero una tormenta terrible. Un sector de la sociedad que siempre tiene sus dirigentes atacando la posibilidad que se escoja fiscal. No atacando a las personas, que sería lo óptimo, que ha sucedido, es que esta persona mire lo que hizo, tal, y eso es lo esperable. No, atacando lo que dice la Constitución, que de la terna presentada por el presidente la Corte Suprema escoge. Punto, eso dice la Constitución. Lo que no se quiere es que eso suceda. Y no como antes, porque antes sí se escogía de la terna presentada por el presidente, sino porque la terna está configurada así. Es decir, en tiempos pasados, si en la terna iba alguien del que se podía dudar con cierta credibilidad de que estuviese ligado a intereses políticos o a intereses criminales en la corrupción, o peor aún en el narcotráfico, nunca había problema. El único problema ha aparecido si en la terna hay personas decentes. Qué paradoja de la vida colombiana. Ahí sí hay un problema, y no proviene de los mecanismos habituales, pongámosle esa frase, con que los magistrados de la Corte Suprema escogen, se demoran, etcétera. Bueno, eso es la habitud. Proviene de sectores ajenos a la justicia incluso. Proviene de sectores en los medios de comunicación, en ciertos poderes fácticos que tienen una campaña y una razón: impedir que la Constitución se aplique y que pueda haber un fiscal de la terna del actual presidente y por tanto de las personas decentes. Luego voy a mostrar un Twitter y termino, un trino de esos que llaman ahora en las redes. Esto no surgió en Colombia, esto se hizo en Miami, se irradió por todo el estado de la Florida y fue la fuente de la información en Colombia. Ahí dice: el presidente colombiano Gustavo Petro envió a sus partidarios a tomar la sede de la Corte Suprema, insatisfecho porque se resisten a sus órdenes. Cuando el presidente da órdenes a la Corte Suprema, los jueces tuvieron que ser evacuados en helicópteros. Claro, la ciudadanía que escucha esto, colombiana, en el estado de la Florida y otros, dice: pues Petro es Trump. Disculpen que pronuncie ese nombre. Petro es un dictador. Es lo que me dicen a mí en ciertas instancias políticas y judiciales. Petro está repitiendo los hechos del Palacio de la Justicia de 1985. Petro está ordenando a la Corte que escoja algún amigote o amigota de él para que haga las investigaciones, lo que sí ha sucedido en el pasado. Lo peor no es si esto salió allá. Allá muchos no tenemos la capacidad de ir allá a desmentir eso, entonces muchos creerán eso. Ahí está el señor Nacho Montes de Oca, no sé quién será. Lo peor es lo que sucedió en Colombia. Ustedes se acuerdan que una vez hubo un experimento hecho por un grupo X diciendo que los venezolanos entraban en los conjuntos en Bogotá. Yo era congresista en ese entonces, no, era otro el alcalde. Y todo el mundo creyó eso, hasta yo. Yo a las 12 triné, hay que tener cuidado, no sé, todo el mundo. Hubo muertos por eso. Algún señor pasaba por ahí caminando y toda la gente había salido a ofender a las mujeres, a los niños con garrotes, y creyeron que el señor que pasaba por ahí era un venezolano y lo mataron. No hubo investigaciones de hecho. ¿Quién promovió una arquitectura comunicacional tal que hizo que ciudadanía saliera asustada, zozobra, aterrorizada? Eso se dio en medio de una movilización social, no me acuerdo si del paro agrario.
que no estaba en Bogotá por obvias razones. Y la gente salió y mató unas personas inocentes. Nunca fue verdad, nunca hubo eso. Eso no existió, sino en una burbuja virtual construida a través de las nuevas tecnologías. Señor general, usted tiene que investigar esto, porque esta es una nueva realidad que solo las redes nos producen. El problema de ayer de esta información mentirosa, porque no hubo ningún magistrado herido, no hubo ningún magistrado sacado en helicóptero y no hubo un secuestro, siempre pudieron salir y entrar como quisieran. Es más, no salieron porque ellos le dijeron al general de la policía que no querían salir, sino que iban a trabajar más hasta la hora en que salieron. Pero en la opinión pública había otra historia, otra realidad. ¿Cuál era la realidad? Esta. Porque medios de comunicación y dirigentes políticos cogieron esta información y la volvieron noticia real. Un concejal de Bogotá me increpó diciendo que cómo yo dejaba que secuestraran a los magistrados, o que había convocado la marcha y que el producto de eso era que los magistrados habían tenido que salir por helicóptero. Yo salí caminando del Palacio de Nariño. No había helicóptero, ni siquiera los de la presidencia, no había necesidad. El general de la policía llegó caminando y entró al Palacio de Justicia y habló con los magistrados, que le dijeron además, no hay necesidad, porque yo di la orden de despejar la zona, y ellos dijeron que no había necesidad. Los magistrados salieron de sus carros. ¿De dónde salió esta fantasía noticiosa? Esta construcción de una realidad que no era la realidad. ¿Cómo la prensa se pone al servicio de esto? Aquí pudo haber muertos de verdad, como sucedió con los de los conjuntos de edificios. Pero no solamente eso, sino la búsqueda de un objetivo político, que no es tratar de equiparar al presidente de la República, porque fue del M-19, con unos hechos de 1985 que, entre otras, empieza a aparecer una realidad terrible, pero no voy a hablar de eso porque no se trata de esta reunión. Ese fue el primer objetivo, y entonces un Petro-Trump mandó las hordas a tomarse las instituciones porque no le hacen caso, como si yo fuese Trump. Yo soy lo contrario de Trump. En cambio, sí, los que hacen esto son amigos de Trump, lo tengo que decir. Pero hay un objetivo detrás. El objetivo detrás es que no se escoja, como ordena la Constitución, ella sí lo ordena, fiscal. ¿Por qué? Porque piensan que una fiscal decente acaba la impunidad. Y ellos son los protagonistas que se benefician con la impunidad. Y construyeron esta historia falsa para tapar el hecho que decenas de miles de colombianos y colombianas salieron a las calles a pedir que haya una justicia transparente, que las instituciones sean transparentes, que las instituciones no se pongan al servicio del crimen. Entonces estamos ante una paradoja. Aquí todos somos de grupos políticos diferentes, de derechas, de izquierdas, de todo, un arco iris. Pero no debería ser un acuerdo nacional que las instituciones no se pongan al servicio del crimen. No debería ser legítima toda expresión ciudadana, cualesquiera que sea, si es pacífica, que pida y diga que quiere instituciones democráticas. ¿Por qué hay un sector de la prensa irradiando la mentira solo con el fin de que se mantenga la impunidad? ¿Por qué? ¿Porque se cobija el narcotráfico? ¿Porque se cobija la ligazón del narcotráfico con el genocidio del pueblo colombiano? ¿Porque se encubre la ligazón del narcotráfico con el poder político en Colombia y el económico? Y entonces se volvió revolucionario, subversivo, bolchevique, comunista y no sé qué más, el que simplemente se presente una terna de mujeres decentes
para que la Corte pueda decidir libremente cuál de ellas es la nueva fiscal general de la Nación. Yo cierro ahí este paréntesis, pero esto tiene que ver con la conducta democrática con las poblaciones que gobernamos. Independientemente del cariz ideológico del gobernante, toda población debe gozar de sus derechos y sus libertades. Este gobierno quiere proteger eso. Uno de sus derechos es a la verdad. No puede suceder que este tipo de operaciones que hacen de la sociedad colombiana un conejillo de indias y manipulan desde algún lugar muy cómodo, no sé si en Miami o desde Bogotá, en las redes sociales, pueda producirnos un enfrentamiento tal que, como en la historia de Colombia sabemos, se puede saber cómo empieza, pero no se sabe cómo termina. Toda la historia de Colombia es esa enseñanza. Por tanto, la responsabilidad en el manejo que el gobernante tiene que hacer no puede producir violencia, sino tiene que producir paz. Las posibilidades de que esta sociedad pueda transitar a puerto seguro y ser una gran nación. Bien, finalmente, en el tema productivo solo quiero unas recomendaciones para que nos ayudemos. Todos ustedes saben que la tasa de interés está alta, que eso tiene estancada buena parte de la economía. Los datos en general no son malos, podrían haber sido muy malos. La inflación está controlada, la inflación de alimentos es hoy 4.5, prácticamente quitamos esa burbuja. El porcentaje de los asalariados dentro de la riqueza nacional ha aumentado. Eso se debe a que crecimos el salario real en un año del 29 al 32%. Eso significa más equidad social, aún no suficiente. Hay datos buenos. La agricultura, como hace mucho, no crecía. Esta vez sí creció. Y súper creció. Que se nos puede dañar, pero digamos, este es un elemento clave que nosotros queremos sostener. Si nosotros tenemos producción de bienes, los servicios van detrás. Entonces, la producción se vuelve un eje central del crecimiento real del nivel de vida y de la riqueza de los colombianos. Agricultura, industria. En agricultura tenemos datos positivos que queremos que nos ayuden. Los gobernadores y gobernadoras que tienen aquí una responsabilidad en esos lugares de gran agricultura. Nosotros queremos industrializar la producción agraria. Y queremos poner plata no para ser propietarios estatales de los medios de producción industriales, sino para que los mismos productores agrarios sean dueños de la industrialización, al estilo de Nueva Zelanda y la leche. Esto se puede hacer en la papa, esto se puede hacer en maíz, esto, etcétera, etcétera, etcétera. Por producciones ya establecidas muchas veces por campesinos pequeños, rara vez por medianos. Leche, papa, maíz, cebolla, café. En esto habría un capítulo más por la historia del café en Colombia, pero no podemos seguir vendiendo café en grano. Nos fregaron el café con esa práctica de no sé cuántos años. Una práctica perezosa, pero ahora estamos en el 4º lugar y ya casi en el 5º lugar del mundo en producción cafetera. La producción cafetera se desplazó regionalmente, pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para vender café industrializado, porque genera más riqueza, más valor, etcétera. La panela es un ejemplo de algún logro que ya alcanzamos, pero realmente del discurso de industrializar la producción agraria en manos de los mismos productores hay poco hecho. Este es un tema que con ustedes quisiéramos, porque hay que organizar la región productora y por tanto a sus productores y productoras para acceder a un paso que es difícil, que es riesgoso, que es como yo mismo siendo un productor de maíz, me vuelvo un copropietario de la transformación del maíz.
Este es un tema que queremos ponerles, que queremos trabajar conjuntamente, que puede ser, porque Colombia tiene ahí una vocación enorme, que se llama la agricultura y la agroindustria. Ahí estamos desarrollando reforma agraria, que es cambio de tenencia, tal cual el acuerdo de paz nos dice y nos dictamina, etcétera. La antigua Caja Agraria, hoy Banco Agrario, ha logrado avanzar en términos de tecnología. Bueno, hay Valencia. Otro aspecto que me parece fundamental es la industria. En la industria sí no hemos avanzado. La industria y el turismo son otras potencialidades de Colombia. Esto va por regiones, no se puede generalizar. Turismo es belleza, es lo que queremos vender. Yo he relativamente fallado en lograr instalar una gran campaña de promoción de Colombia en el mundo. Hemos logrado cosas, pero no suficiente. Turismo en Colombia está ascendiendo. 6 millones de turistas extranjeros el año pasado. Esos son 6.000 o 7.000 millones de dólares que equivalen a una exportación. En realidad queremos reemplazar las divisas del petróleo y del gas que se extinguirán, las divisas del petróleo y el carbón, que se van a extinguir, ya se están extinguiendo, es el último momento de las regalías, con el turismo como una primera vanguardia. Se han ideado proyectos de pistas aéreas internacionales en lugares de belleza en Colombia. Obviamente hay que cuidarlas, se debe desarrollar toda una rama de hotelera, de servicios, etcétera, pero la pista, porque a Colombia no se llega por tierra realmente, se llega por aire desde los puntos de oferta de turistas potenciales. Y aquí entonces tenemos una serie de articulaciones que debemos desarrollar. Si nosotros pasamos de agricultura a agroindustria, automáticamente desarrollamos industria. Si nosotros logramos conectividad, fibra óptica, esfuerzo de infraestructura conjunta, y en eso estamos empeñados, colocamos bases de producción industrial. Si nosotros desarrollamos la universidad tal cual hablamos, colocamos las bases de desarrollo industrial. Si nosotros logramos llevar estos caminos al territorio, colocamos las bases del desarrollo agrario. El saber, el espacio y el capital, y ahí el problema, nos pueden producir la industria. El capital no lo tenemos. Y tenemos que hacer un esfuerzo en el capital. Capital es dinero que se invierte, no es más. ¿Dónde está el dinero para invertir? Hay que hacer unas reformas en ese camino, y por eso hemos propuesto crear el Banco Industrial Colombiano, con ese fin. Igual que tenemos un banco agrario, desarrollar una palanca de financiación para la industria pequeña, mediana, cooperativa y exportadora, que nos permita hacer más o menos el mismo modelo llevando el capital hacia la industria. Hoy el Fondo Nacional del Ahorro es la primera entidad crediticia en vivienda de Colombia. Superó a toda la banca privada en el esfuerzo de llevar recursos de crédito a quienes quieren tener una vivienda. Es la primera entidad. Necesitamos una entidad industrial que haga ese mismo esfuerzo para que podamos construir las bases de una política de crecimiento de la producción, que es la única manera de construir riqueza. Bueno, ya me he extendido bastante con ustedes en muchos temas. Acojo la propuesta de la reforma del SGP, el planteamiento que se hizo aquí. El planteamiento que se hizo aquí al lado del tema PAVE, que está en el resorte territorial. Nosotros transferimos el dinero, ustedes aplican. SGP debe tener prioridad en los niños y debe mover una variable, esta fue mi discusión de siempre en el Congreso, que es darle más peso a los indicadores de pobreza y necesidades básicas insatisfechas. Más peso del que tiene, porque sí hay, pero queda contrastado con el de indicador de población. Y ahí lo fregamos. El SGP no ha ayudado a ser un instrumento de convergencia territorial.
y debe serlo, es decir, de equidad. En el terreno del PAE que fue allá, ¿quién fue el que habló del PAE por acá? Bueno, el terreno del PAE indudablemente, yo estoy de acuerdo con usted, yo lo hice en Bogotá. O sea, el elemento clave es cómo dejamos de entregar refrigerio, le llaman a eso, refrigerio, y se sirve comida caliente. Y el elemento de infraestructura fundamental de eso se llama restaurante, e incluso jornada extendida o única, como la quieran llamar. Pero el restaurante es la infraestructura para hacer esa transformación. Y en el Ministerio de Educación nosotros pusimos, y esta vez no nos lo vamos a dejar quitar, billones de pesos para eso, que también es un tema de articulación. Es construir restaurantes en los colegios, escuelas, donde podamos, al máximo, para que se abandone la práctica del refrigerio, donde está la corrupción. Claro, si usted saca una licitación y dice, me da un refrigerio con un yogur, una empanada y un plátano, pues nadie hace plátano y al mismo tiempo yogur. Y entonces los únicos que hacen eso son unos únicos que combinan en el platico, han comprado máquinas para eso y se quedan con los contratos. Y ahí aparece la corrupción. El plátano a veces podrido, a veces no. En la combinación del refrigerio, alguien dijo, usted lo dijo, comida industrializada. Si la comida se compra en el territorio, más nutritiva incluso, con los productores del territorio, y se cocina incluso por gente de asociaciones de padres de familia en el colegio, el niño tiene más nutrición, indudablemente es más barata, hay menos corrupción y hay economía en el territorio. Entonces, lo que usted ha aquí expresado es el programa de nosotros. Y hay una plata, para que hay que pasar ya a la acción. Es decir, el programa de construcción de restaurantes escolares en Colombia para pasar del refrigerio hacia la comida caliente. Bueno, gracias muy amables a todos y todos por escucharme.